Desde hace muchos años se lleva promoviendo un mundo más justo, término acuñado desde el campo político y por los políticos, algo que no es positivo y mucho menos sostenible en el tiempo. Porque a día de hoy la pobreza y la injusticia social prevalecen, porque los intentos son fallidos y han sido nulos por parte de quienes manejan el mundo. ¿Y quienes manejan el mundo? No son exactamente los políticos, aunque tienen una gran injerencia sobre la libertad. Más arriba de ellos hay poderes de los que no se comenta y no se habla. Por ejemplo, farmacéuticas, organizaciones multinacionales, sociedades secretas como los Illuminati, los masones, Bohemian Grove o el Club Bilderberg, por solo nombrar algunas, que aunque no lo creas, deciden sobre el futuro de la humanidad, tu futuro y nuestro futuro. Hoy por hoy hay evidencias que así lo muestran. Por ejemplo, ¿por qué el Club Bilderberg se reúne cada verano en un sitio cerrado y sin acceso a la prensa para hablar sobre qué temas? Temas sobre la política a nivel mundial. Deciden sobre el futuro del mundo, los próximos presidentes, las aparentes soluciones a tantos problemas sociales y sobre todo la imposición de nuevas reglas. Reglas que tienen que ver con el manejo del mundo, incluso la declaración de las próximas guerras. Si no crees que esto es cierto, hay archivos que se han desclasificado que descubriera Julian Assange, ahora libre, y que están a disposición de todo el público y que han sido desclasificados. Si no lo crees, ve a wikileaks.org/files y ahí encontrarás información que te dejará sorprendido. Todo, aunque no lo parezca, tiene que ver en lo que pasa en el mundo, el manejo de los países por parte de sus gobernantes y esas fuerzas llamadas élite y que no se habla en las noticias ni en ningún medio de comunicación. ¿Qué es lo que nos muestran a día de hoy los medios de comunicación? Cambio climático, ecologismo, ideología de género y de una libertad del individuo a todas luces falsa. La Agenda 2030 tiene hoy una gran visibilidad e impacto en la sociedad. Básicamente porque la idea que venden es un mundo más justo y sostenible para toda la humanidad. ¿Quién de nosotros no quiere un mundo sin hambre, sin pobreza y más justo? Ahí donde viene la manipulación psicológica y a un nivel mucho más profundo y que busca un objetivo que es el de concientizar a las masas sobre todo que algo está haciendo mal. ¿Y cuál es ese mal? Que el individuo está matando el planeta y el ecosistema si no tiene un comportamiento responsable. Es decir, la responsabilidad de lo que está pasando es culpa tuya o mía. Por ejemplo, nos atacan a diario y nos dicen por todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, no consumas plástico, cambia de coche, no comas carne, cultiva como nosotros te indicamos, no al petróleo. En resumen, no tengas nada y serás feliz. Y subrepticiamente a esto instauran un miedo del que aparentemente no te das cuenta, pero que vas sintiendo y no manifiestas. Es una especie de lavado de cerebro donde te atacan constantemente. Sé responsable, no contamines, el mundo está en peligro. ¿Quiénes son los responsables de que el mundo esté en peligro y asimismo la naturaleza? No son otros que tú y yo. Y aunque no lo digan abiertamente, si no lo haces lo que ellos proclaman, eres un enemigo del sistema ecológico y de la vida. La actual Agenda 2030 es una consecuencia de varios intentos fallidos, no por culpa de los ciudadanos de a pie, simplemente las grandes industrias multinacionales y poderes junto con la política no se ponen de acuerdo. Y lo primero es que el ciudadano obedezca sin titubeo las órdenes y la implantación de un nuevo orden mundial paulatinamente. Un antecedente de la Agenda 2030 es la famosa Carta de la Tierra, que se redacta en 1997 y es promovida por la ONU. Pero esta misma carta tuvo antes otras de igual intento fallido. En 1982 se escribe una Carta Mundial de la Naturaleza y en 1987 el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. En 1990 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río. No se aprueba aún la Carta de la Tierra, como digo, no se ponen de acuerdo. En 1997 se reúnen en Kioto y los países acuerdan reducir las emisiones contaminantes. Entra en vigor en 2004 esta decisión, pero siguen sin ponerse de acuerdo. En 1998 se reúnen en Argentina, tampoco hay buenos resultados. En 2009 se reúnen en Dinamarca para realizar una conferencia sobre el cambio climático, tampoco hay muchos acuerdos a la vista. En el año 2000 se aprueba la Carta de la Tierra. A la cabeza está Mikhail Gorbachev, Federico Mayor Zaragoza, un farmacéutico y político español y que fue director de la UNESCO. Esta carta tiene 16 principios. Si la comparáis, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos muy similares, por no decir idénticos. Todos para que el ser humano sea feliz con menos. La Carta de la Tierra tiene a día de hoy 3 retos: seguridad, pobreza y sostenibilidad. Pero, ¿qué genera pobreza
¿Y qué genera las guerras? La guerra genera pobreza, miremos a Irak. La pobreza genera violencia, miremos a Haití o Colombia. La sostenibilidad, ese falso ecologismo y adoctrinamiento al que está siendo sometida la humanidad. Visto solamente el ecologismo y el planeta, la Tierra por la Tierra, que sin duda la salud de la Tierra es importante, pero no por el camino que la Agenda 2030 y quienes la promueven desde la élite y los propios gobiernos nos quieren hacer subrepticiamente corresponsables de todo lo que está pasando a nivel mundial, incluido el problema agrario. En la Carta de la Tierra se habla de espiritualidad, cosa de la que no se habla, por ejemplo, en la Agenda 2030, ni se habla desde los gobiernos. Se habla de una dimensión espiritual de la vida, pero no concreta qué es exactamente. Más bien se intenta imponer un culto a la Tierra, a Gaia, y que ésta está contenida en un todo, que sería Dios, un concepto panteísta y teosófico cercano a la nueva era. Cuando digo cercano a la nueva era, me refiero, por ejemplo, al libro La conspiración de Acuario, escrito por Marilyn Ferguson, una promotora de la nueva era y de que el mundo entraría en una nueva dimensión, y entraría a una quinta dimensión donde el hombre tendría conocimiento de absolutamente todo, una especie de iluminación. En la Carta de la Tierra se habla de esa espiritualidad como un todo. Todo es uno y uno es todo. Concepto, como digo, panteísta. La Carta de la Tierra se refiere al todo más grande del cual somos parte. El todo es panteísmo, que se refiere, como digo, que somos parte, el ser humano y la Tierra y la naturaleza, de un todo. Esta carta tiene tintes, como digo, de New Age y se refiere, por ejemplo, al desarrollo psicológico, a una fraternidad mundial y universal y a la búsqueda del despertar espiritual, así como estar en sintonía con el planeta como un referente espiritual. Y el otro punto fundamental es la igualdad de género, concepto manipulado para generar división a través de los conceptos políticos, y uno más como sería la salud reproductiva, aborto libre sin condiciones. Si miramos la Agenda 2030 y los 17 puntos sostenibles, que en realidad se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos sin duda en apariencia loables, pero que detrás se esconden propósitos espurios y oscuros. 1. Miedo. 2. Manipulación. 3. Sentimiento de culpabilidad. 3 ingredientes perfectos para manipular al ser humano y a las masas. En la Agenda 2030 también subyace el lema "no tendrás nada y serás feliz", porque todos indiscutiblemente tendremos que renunciar a muchas cosas. Hay sin duda un claro interés entre gobiernos y multinacionales y medios de comunicación, pero que es prácticamente su propio beneficio y no el beneficio de la humanidad. Por ejemplo, la promoción del aborto a través del control de la natalidad y que ellos llaman salud reproductiva. El control de los recursos naturales. Un ejemplo es: no comas carne ni leche, ni aquellos productos que por su manera de producción atentan contra la naturaleza y el medio ambiente. Por ejemplo, los gases de las vacas producen CO2 y está atentando contra la capa de ozono. Por lo tanto, no hay que consumir carne y tiene que haber menos vacas. Aquí cabría preguntarse si los aviones donde vuelan los políticos y presidentes de los gobiernos del mundo no contaminan con CO2, si no contaminan más que un vehículo. Te quieren obligar a cambiar de automóvil para entrar al centro de las ciudades. Dentro de poco, ningún vehículo de diésel podrá acceder al centro de ninguna ciudad que tenga mínimo 50.000 habitantes. La batería eléctrica de los automóviles eléctricos contiene coltán y litio. Como se sabe, en África se produce el coltán, donde se generan guerras y muertes a diario por la extracción de este mineral. Deshacerse de una batería que ya no sirva de un automóvil de estas características es más difícil que la eliminación del plástico que se usa a diario. Quiere decir que los materiales de las baterías eléctricas son incluso más contaminantes que el propio CO2. Otro punto es la agricultura. Reducir la producción alimentaria. Producir alimentación sintética, como lo que propone Bill Gates. Another thing is that cows and other grass-eating species have a digestion system that emits methane. And methane is a very powerful greenhouse gas. And so cows alone account for about 6% of global emissions. And so we need to change cows, just cows alone. How are we going to do that? Well, actually, of all the categories, the one that has gone better than I would have expected 5 years ago is this work to make
what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which I invested in. Do you eat it as well, or do you like it? Absolutely. You do? You can go to Burger King and buy the Impossible Burger. All right. Is it healthier for you, or just healthier for the atmosphere? It's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. It's, of course, dramatic reduction in methane emissions, animal cruelty, manure management, and the pressure that meat consumption puts on land use. Producir carne hecha en laboratorios, lo que supondría, según su criterio, reducción de contaminación y reducción de gastos, con el motivo de que las vacas contaminan y segundo, que la carne es cancerígena. El hombre, desde que es hombre, lleva comiendo carne desde su aparición en este planeta. Si hablamos de contaminación, Monsanto, que es una filial de la farmacéutica Bayer, es uno de los mayores productores alimentarios y que usa una serie de productos como el glifosato, que es un elemento cancerígeno, aparte de la alteración de las semillas, donde se usan productos a todas luces cancerígenos y que también contaminan la naturaleza. ¿Has oído hablar de los transgénicos? Pues es la alteración de las semillas para que haya más cosechas al año, usando productos altamente mortales. Y otro punto de la Agenda 2030 es la ideología de género. Por ejemplo, un niño puede decidir su sexo cuando tenga uso de razón. Esto no se trata de la igualdad entre hombre y mujer. Se habla de querer vender una falsa libertad y adoctrinar sobre todo a los más jóvenes. Solamente una vez en la Agenda 2030 se nombra la palabra democracia. No aparece la palabra familia y supuestamente se pretende un mundo igual para todos. Si esto fuera real, ya se habría conseguido. Mientras usted ve este vídeo, le voy a dar los siguientes datos. Cada día mueren más de 23.000 personas de hambre. Habrá habido 24 millones de abortos. Hay 770 millones de personas sin acceso al agua potable. Hay 880 millones de personas desnutridas. Entre ellos, el 70% son niños. Desde 1980, el índice de pobreza aumenta a diario en un 10% y sobrepasa ya todos los límites. Hay en esta Agenda 2030 propósitos no claros y más bien muy oscuros que no te dicen ni nos cuentan. Hay un claro propósito del control de la población, una instauración del miedo que se vio evidente durante la pandemia. Control exhaustivo de personas. Si echas un vistazo a un poste de la luz, verás que hay por lo menos una cámara cada 500 metros. Control de los recursos naturales, el agro y sobre todo el agua. Otro de los propósitos y que no te cuentan es la desaparición del dinero físico y que todas las operaciones se puedan hacer cada vez más digitalmente. ¿Acaso no te has dado cuenta cuando visitas un banco que hay menos personal, sobre todo en las cajas, y que por lo general te mandan a resolver cualquier problema por ordenador o el teléfono? Es una manera subrepticia de tener un mayor control sobre nosotros. El transhumanismo quiere decir que la inteligencia artificial está cogiendo aún más auge. Cuando haces una llamada telefónica a algún banco o algún operador, casi siempre te responde una máquina. Otro propósito es la desaparición del cristianismo y de las religiones para unificarlas en una sola religión a nivel mundial. Una de ellas, el culto a la tierra, a Gaia, un concepto netamente panteísta. En resumen, se pretende un globalismo sin ningún tipo de límites, donde tú y yo seamos el punto de mira para todo tipo de control y todo tipo de manipulación. Y esto redunda, además que ya lo estás viendo, en un nuevo orden mundial que se ha puesto en marcha desde hace más de 20 años. Y aunque haya puntos en la Agenda 2030 que parezcan positivos y loables, ¿te han preguntado a ti o has votado o ha habido algún tipo de pregunta relacionadas de si quieres esto o lo otro y si estás de acuerdo? Porque ellos, los políticos, amparados en otros poderes que no vemos, deciden sobre tu vida y sobre la mía con respecto a tu salud, a tu manera de vivir y a lo que tengas. ¿De verdad crees que ellos, los políticos y las élites, les preocupa tu futuro y el de la humanidad? Bienvenido al nuevo orden mundial.